el Cristo no podría ser un hombre vulgar. Recordaba el pasado del hermano para considerar que, en el caso de la rebeldía paterna, consiguió mantenerse por encima de sus propios lazos de sangre para amonestar al progenitor, amorosamente. Si tuvo fuerzas para analizar los actos paternos con el discernimiento preciso, era necesario que aquel Jesús fuese muy grande, para que se consagrase a él, ofreciéndole su propia vida antes que recobrar su libertad. A su manera de ver las cosas, Jeziel no se equivocaría. Conociendo su índole, desde la cuna, no era posible que se dejase engañar en sus convicciones religiosas. Se sentía, ahora, atraída hacia aquel Jesús desconocido y odiado injustamente. Él enseñó al hermano a querer bien a sus propios verdugos. Que no reservaría, pues, a su corazón sediento de cariño y de paz. Las últimas palabras de Jeziel ejercían sobre ella una profunda influencia. Sumergida en profundas reflexiones, notó que Saulo abrió la puerta, llamando a algunos auxiliares, que se precipitaron por cumplir sus órdenes. En pocos minutos, el cadáver de Esteban era removido, mientras numerosos amigos expansivamente locuaces y satisfechos, rodearon a la joven pareja. «¿Qué es esto?», preguntó uno de ellos a Abigail, al notar que su túnica estaba manchada de sangre. El sentenciado era israelita, atajó el joven tartense, deseoso de anticipar explicaciones, y como tal, lo amparamos en la hora extrema. Una mirada más severa dio a entender a la joven cuánto debía contener sus propias emociones, lejos y por encima de los hechos verídicos. En pocos minutos, llegaba el viejo Gamaliel y solicitaba al ex discípulo algunos momentos de atención, en particular. Saulo dijo bondadoso: «Espero partir la semana próxima para un lugar situado más allá de Damasco. Voy a descansar junto a mi hermano y aprovechar la noche de la vejez para meditar y reposar el espíritu. Ya hice la necesaria notificación en el Sanedrín. Y en el templo, y creo que, dentro de pocos días, serás promovido efectivamente a mi cargo». El interpelado hizo un ligero gesto de agradecimiento, cuya frialdad mal disfrazaba el abatimiento que llevaba en el alma. Entretanto proseguía el generoso rabino: «Solícitamente tengo un último pedido que hacerte, es que tengo a Simón Pedro como un amigo. Esta confesión podrá escandalizarte, pero, me siento bien al hacerla. Acabo de recibir su visita, pidiendo mi interferencia para que el cadáver de la víctima de hoy le sea entregado a la iglesia del Camino, donde será sepultado con mucho amor. Soy el intermediario del pedido y espero que no me niegues el obsequio». «¿Decís víctima?», preguntó Saulo, admirado. «La existencia de una víctima presupone un verdugo y yo no soy verdugo de nadie. Defendí la ley hasta el fin». Gamaliel comprendió la objeción y replicó: «No veas vestigios de recriminación en mis palabras. Ni la hora, ni el lugar, tampoco, se prestan a discusiones. Pero, para no faltar a la sinceridad que siempre conociste en mí, debo decirte, rápidamente, que estoy llegando a profundas conclusiones sobre el llamado carpintero de Nazaret. He reflexionado de manera madura en su obra entre nosotros, sin embargo, estoy viejo y cansado para iniciar cualquier movimiento renovador en el seno del judaísmo. En nuestra existencia, llega una fase en la que no nos es lícito intervenir en los problemas colectivos, pero, en cualquier edad, podemos y debemos operar la iluminación o el perfeccionamiento de nosotros mismos. Es lo que voy a hacer». El desierto, en su majestad silenciosa de aislamiento, constituyó siempre la seducción de nuestros antepasados. Saldré de Jerusalén, huiré del escándalo que mis nuevas ideas y actitudes seguramente provocarían, buscaré la soledad para encontrar la verdad. Saulo de Tarso estaba estupefacto. También Gamaliel parecía sufrir la influencia de extraños sortilegios. Sin duda, los hombres del Camino lo embrujaron, desbaratando sus últimas energías. El anciano maestro acabó capitulando, en una actitud de consecuencias imprevisibles. Iba a impugnar, discutir, llamarlo a la realidad, cuando el venerado mentor de la mocedad farisaica, dejando entrever que percibía las vibraciones antagónicas de su espíritu ardiente, sentenció: «Ya conozco el tenor de tu respuesta íntima. Me juzgas débil, vencido, y cada cual analiza como puede, pero no me lleves al hastío de las controversias. Solo estoy aquí para solicitarte un favor y espero que no me lo niegues. ¿Podré tomar las medidas necesarias para remover, de inmediato, los restos materiales de Esteban?». Se veía que el joven de Tarso vacilaba, presionado por singulares pensamientos. «Concédemelo, Saulo. Es el último obsequio a tu viejo amigo». «Concedido», dijo finalmente. Gamaliel se despidió con un gesto de sincero reconocimiento.
Nuevamente rodeado de muchos amigos, que buscaron alegrarlo, el joven doctor de la ley se mostraba muy ajeno de sí mismo. En balde erguía la copa de las salutaciones. La mirada vaga, preocupada, demostraba la profunda alienación de los sentidos en los que se sumergía. Los inesperados acontecimientos acarrearon a su mente un torbellino de pensamientos angustiosos. Quería pensar, deseaba recogerse en sí mismo para realizar el examen necesario de las nuevas perspectivas de su destino, pero, hasta la puesta del sol, fue obligado a mantenerse en el cuadro de las convenciones sociales, atendiendo a los amigos hasta el fin. Alegando la necesidad de cambiar sus ropas ensangrentadas, Abigail se retiró poco después de la entrevista de Gamaliel. No obstante, en casa de Dalila, la pobrecita fue acometida por una fiebre elevada, apenando y alarmando a todos los que se encontraban allá. Al caer la noche, Saulo regresó al hogar de la hermana, donde le comunicaron el estado de la enferma. Resuelto a imprimir nuevos rumbos a su vida, procuró sofocar sus emociones para enfrentar los hechos con la mayor naturalidad posible. En lágrimas, la joven de Corinto pidió que la recondujesen a la casa de Zacarías, recelando la marcha de la enfermedad. En vano, Dalila y los parientes buscaron intervenir con recursos afectuosos. La súplica de Abigail al espíritu enérgico de Saulo fue expuesta conmovedoramente. Dentro de la severidad que caracterizaba sus actitudes, el ex discípulo de Gamaliel tomó todas las providencias para satisfacerla. Y al anochecer, con mucho cuidado, una modesta carreta salía de Jerusalén por el camino de Jope. Ruth recibió a la joven en los brazos, emocionada y afligida. Ella y el marido recordaron, entonces, que, solamente con la muerte de su padre, Abigail había tenido una fiebre tan elevada, acompañada de un abatimiento tan profundo. Con el ceño fruncido, Saulo los oía, esforzándose por disimular la emoción. Y mientras los amigos de la joven buscaban asistirla cariñosamente, el futuro rabino, sucumbido en un volcán de ideas antagónicas, se dirigía hacia Jerusalén, con la intención de no volver nunca más a Jope. 9. Abigail cristiana. Desde el martirio de Esteban, se agravó en Jerusalén el movimiento de persecución a todos los discípulos o simpatizantes del camino. Como si fuese poseído por una verdadera alucinación, al sustituir a Gamaliel en las funciones religiosas más importantes de la ciudad, Saulo de Tarso se dejaba fascinar por sugestiones de fanatismo feroz. Crueles averiguaciones fueron ordenadas a todas las familias que revelasen alguna inclinación o simpatía por las ideas del Mesías nazareno. La modesta iglesia, donde la bondad de Pedro proseguía socorriendo a los más desgraciados, era rigurosamente guardada por soldados con orden de impedir las prédicas que representaban un suave consuelo a los infelices. Obcecado por la idea de resguardar el patrimonio farisaico, el joven tartense se entregaba a los mayores desmanes y tiranías. Hombres de bien fueron expulsados de la ciudad por simples sospechas. Operarios honestos y hasta madres de familia eran interpelados en escandalosos procesos públicos, que el perseguidor se empeñaba en movilizar. Se inició un éxodo de grandes proporciones, como Jerusalén desde hacía mucho tiempo no veía. La ciudad comenzó a despoblarse de trabajadores. El camino había seducido con sus dulces consolaciones el alma del pueblo, cansada de incomprensiones y sacrificios. Libre de las prestigiosas advertencias de Gamaliel, que se había retirado al desierto, y sin la cariñosa asistencia de Abigail, que le facultaba generosas inspiraciones, el futuro rabino parecía un loco, en cuyo pecho piedad, inútilmente, niños misérrimos pidieron indulgencia para sus padres abandonados como prisioneros infelices. El joven de Tarso parecía dominado por una indiferencia criminal. Los ruegos más sinceros encontraban en su espíritu una roca áspera. Incapaz de comprender las circunstancias que habían modificado sus planes y esperanzas de vida, imputaba el fracaso de sus sueños de juventud a aquel Cristo que no podía entender. Lo odiaría mientras viviese. No siendo posible encontrarlo para infligirle una venganza directa, lo perseguiría en la persona de sus seguidores, a través de todos los caminos. Según creía, era él, el carpintero anónimo, el causante de sus fracasos en relación al amor de Abigail, ahora envenenado en su corazón impulsivo por sentimientos extraños, que, día a día, cavaban profundos abismos entre su inolvidable figura y los recuerdos que le eran más queridos. No había vuelto más a la casa de Zacarías, y, aunque los amigos del camino de Jope solicitasen noticias suyas, se mantenía irreductible en el círculo de su egoísmo sofocante. De vez en cuando, se sentía oprimido por una saudade singular. Experimentaba la inmensa falta de ternura de Abigail, cuyo recuerdo nunca se le había apartado del alma endurecida y ansiosa. Ninguna mujer podría sustituirla en el cariño de su corazón.
Entre angustias extremas, recordaba la agonía de Esteban. Su envidiable paz de conciencia, las palabras de amor y de perdón. Enseguida, veía a la novia arrodillada, implorando su amparo con un fulgor de generosidad en sus ojos suplicantes. Jamás olvidaría aquella oración angustiada y conmovedora, que ella había hecho al abrazar al hermano en los últimos instantes de vida. No obstante la persecución cruel que lo transformó en la cabeza directora de todas las actividades contra la iglesia humilde del camino, Saulo sentía que las necesidades espirituales se multiplicaban en su espíritu sediento de consolación. 8 meses de luchas incesantes pasaron después de la muerte de Esteban, cuando el joven Tartense, capitulando ante la saudade y el amor que dominaban su alma, resolvió volver al paisaje florido del camino de Jope, donde seguramente reconquistaría el afecto de Abigail, para reorganizar todos los proyectos de un futuro dichoso. Tomó el minúsculo carruaje con el corazón oprimido. Cuántos dilemas no tuvo que vencer para retornar a la antigua situación, humillando su vanidad de hombre convencionalista e inflexible. La luz crepuscular henchía la naturaleza de reflejos de oro fulgurante. Aquel cielo muy azul, el verdor agreste, las brisas acariciantes de la tarde, eran los mismos. Se sentía revivir. Sueños y esperanzas continuaban, también, intangibles. Y reflexionaba sobre la mejor manera de recuperar la dedicación de la mujer escogida, sin humillación para su vanidad. Le contaría su desesperación, le hablaría sobre sus insomnios, de la continuidad del inmenso amor que ninguna circunstancia conseguiría destruir. Aunque mantenía el firme propósito de omitir cualquier alusión al carpintero de Nazaret, le diría a Abigail de su remordimiento por no haberle extendido sus manos amigas en el instante en que todas las esperanzas de su alma femenina se habían quebrantado, ante lo imprevisto de la muerte dolorosa del hermano, en circunstancias tan amargas. Esclarecería los detalles de sus sentimientos. Habría de referirse a su plegaria. Angustiosa y ardiente, cuando Esteban penetraba los umbrales de la muerte. La atraería al corazón que jamás la había olvidado, besaría sus cabellos, formularía nuevos proyectos de amor y felicidad. Sumergido en tales pensamientos, alcanzó la puerta de entrada, identificando los rosales en flor. El corazón le latía descompasado, cuando Zacarías surgió con gran sorpresa. Un demorado abrazo señaló el reencuentro. Abigail fue objeto de su primera interrogación. Con extrañeza notó que Zacarías se entristeció. Pensé que alguno de tus amigos ya te habrían llevado la desagradable noticia, comenzó diciendo, mientras el joven procuraba oírlo ansioso. Abigail, hace más de 4 meses, enfermó de los pulmones, y para ser franco, no tenemos ninguna esperanza. Saulo se puso lívido. Después de que regresó precipitadamente de Jerusalén, estuvo más de un mes entre la vida y la muerte. En vano nos esforzamos, Ruth y yo, para restituir su vigor y los colores de la juventud. La pobrecita comenzó a decaer, y en poco tiempo, cayó en cama abatida. Solicité tu presencia, con ansiedad, a fin de que resolviésemos en lo posible la situación para su beneficio, pero no apareciste. Me parecía que quizás un nuevo ambiente le proporcionaría el restablecimiento de la salud, pero me faltaron los recursos para una iniciativa más amplia, tal y como se imponía. Pero, ¿alguna vez, Abigail pronunció alguna queja sobre mi comportamiento? Preguntó Saulo afligido. De ningún modo. Además, el regreso inesperado de Jerusalén, la enfermedad súbita y tu injustificable alejamiento de esta casa, eran indicios para causarnos dudas y recelos, pero luego que se verificaron positivas mejorías, después del periodo más agudo de la fiebre, ella nos tranquilizó al respecto. Explicó la necesidad de tu ausencia, dijo estar consciente de tus muchos quehaceres y encargos políticos, se refirió con gratitud a la hospitalidad que le dispensaron tus parientes, y cuando Ruth, para consolarla, califica de ingrato tu procedimiento, Abigail es siempre la primera en defenderte. Saulo quiso decir algo, mientras Zacarías hacía una pausa, pero nada le pasó por la mente. La emoción que le causaba la nobleza espiritual de la novia amada, paralizaba sus ideas. A pesar de su esfuerzo para tranquilizarnos, continuaba el marido de Ruth, tenemos la impresión de que nuestra hija adoptiva se encuentra dominada por profundos sufrimientos, que trata de ocultar. Mientras podía andar, visitaba los durazneros, a la misma hora en que acostumbraba hacerlo contigo. Al principio, mi mujer la sorprendió llorando, en las sombras de la noche, pero, en vano, intentamos sondear la causa de sus íntimos padecimientos. El único motivo que alegaba era justamente el de la enfermedad, que comenzaba a minar su organismo. Más tarde, durante una semana, estuvo por aquí un pobre anciano llamado Ananías.
Entonces, aconteció un hecho extraño. Abigail lo encontró en la casa de nuestros arrendatarios y, todas las tardes, se detenía a oírlo horas al hilo, manifestando, desde entonces, mucha fortaleza espiritual. Al despedirse, el pobre mendigo le dio como recuerdo algunos pergaminos con las enseñanzas del famoso carpintero de Nazaret. ¿Del carpintero?, interrumpió Saulo, evidentemente contrariado. ¿Y qué pasó después? Se volvió una asidua lectora del llamado Evangelio de los Galileos. Consideramos la conveniencia de apartarla de semejante novedad espiritual, pero Ruth ponderó que, ahora, esa era su única distracción. En efecto, desde que comenzó a hablar del discutido Jesús de Nazaret, observamos que Abigail se hinchó de profundas consolaciones. Y de hecho, nunca más la vimos llorar, aunque no se le borrase del semblante abatido la dolorosa expresión de amargura y melancolía. Su conversación, de ahí en adelante, parece haber adquirido inspiraciones diferentes. El dolor se le transformó en consoladora expresión de alegría íntima. Y habla sobre ti con un amor cada vez más puro. Da la impresión de haber descubierto en las misteriosas profundidades del alma la energía de una vida nueva. Después de un suspiro, Zacarías terminaba, sin embargo, el cambio no alteró la marcha de la enfermedad que la devora despacio. Día a día, la vemos inclinándose hacia la tumba, como flor que cae del tallo al soplo del viento fuerte. Saulo experimentaba una evidente angustia. Una penosa emoción revolvía su alma generosa y sensible. ¿Cómo definirse? Amargas interrogaciones afligían su espíritu. A fin de cuentas, ¿quién era aquel Jesús con el que se topaba en todas partes? El interés de Abigail por el Evangelio perseguido revelaba la victoria del carpintero nazareno, pues contrastaba con sus sueños de juventud. Pero, Zacarías, preguntó irritado el doctor de Tarso, ¿por qué no impediste semejante contacto? Esos viejos hechiceros recorren los caminos diseminando la confusión. Me sorprende esa condescendencia, por cuanto nuestra fidelidad a la ley no admite, o, por lo menos, nunca deberá admitir transigencias. El interpelado recibió la recriminación con serenidad y afirmó, antes de todo, es necesario considerar que pedí en vano el socorro de tu presencia, para orientarme. Y, por lo demás, ¿quién tendría el valor de negar el remedio al enfermo amado? Desde que vi su resignación santificada, decidí no referirme a sus nuevos puntos de vista en materia de creencia religiosa. Y como Saulo estaba inmerso en profundas reflexiones, sin saber qué responder, el buen hombre remató, ven conmigo y lo verás con tus propios ojos. El joven siguió sus pasos, tambaleando. Las ideas se le confundían en el cerebro adolorido. Aquellas noticias inesperadas envenenaban su corazón. Reclinada en el lecho, asistida por el afecto maternal de Ruth, la joven de Corinto reflejaba en el rostro un profundo abatimiento. Muy delgada, la epidermis había adquirido el color del marfil, pero la mirada lúcida denotaba absoluta calma espiritual. Cariñosa serenidad se le estampaba en la fisonomía entristecida, a pesar de que, cuando se le renovaba la disnea con prolongada aflicción, se volvía entonces hacia la ventana abierta, como si de allí esperase el remedio para su cansancio, a través de las brisas frescas que llegaban del seno generoso de la naturaleza. Al verla, Saulo no disimuló su asombro. La joven, por su parte, recibiendo la jubilosa sorpresa, se llenó de sincera y transbordante alegría. Se intercambiaron salutaciones afectuosas entre ambos, mientras los ojos traducían la angustiosa saudade con la que habían esperado aquel momento. El futuro rabino acarició sus delicadas manos, que parecían ahora modeladas en cera traslúcida. Hablaron de la esperanza que los alentó, constante, antes del reencuentro. Notando que ellos deseaban quedar a solas, para conversar más a gusto, Zacarías y Ruth se retiraron discretamente. Abigail, exclamó Saulo muy conmovido, tan pronto como se vieron a solas, la abdiqué mi orgullo y mi vanidad de hombre público para venir hasta aquí y preguntarte si me perdonaste y si no me olvidaste. ¿Olvidarte?, respondió ella con los ojos llenos de lágrimas. Por más ruda y larga que sea la estación de sol ardiente, la hoja del desierto no podrá olvidar la lluvia benéfica que le dio vida. Tampoco me hables de perdón, pues, ¿acaso podrá alguien perdonarse a sí mismo? Pues nosotros, Saulo, nos pertenecemos uno al otro para la eternidad. ¿No me dijiste, muchas veces, que yo era el corazón de tu cerebro? Oyendo el timbre cariñoso de aquella voz amada, el joven de Tarso se conmovía hasta las entrañas de su ser arrebatado y ardiente.
Aquella humildad y aquel tono de ternura penetraban en su corazón, reconquistando su discernimiento para seguir el camino recto. Guardando, entre las suyas, las manos pálidas de la novia, exclamó con un destello de alegría en los ojos: ¿por qué dices que eras el corazón, si aún lo eres y lo serás para siempre? Dios bendecirá nuestras esperanzas. Realizaremos nuestro ideal. Volví para llevarte conmigo. Tendremos un hogar, serás la reina en él. Dominada por una indefinible alegría, la novia, que lo contemplaba con lágrimas, musitó: desconfío, Saulo, que los hogares de la tierra no fueron hechos para nosotros. Dios sabe cuánto deseé, ardientemente, ser la madre cariñosa de tus hijos, cómo conservé el ideal por encima de todas las circunstancias, para engalanar tu existencia con mi amor. Desde niña en Corinto, vi mujeres que atesoraban los tesoros del cielo, simbolizados en el cariño del esposo y de los hijos, y pensé que el Señor me concedería el mismo patrimonio de esperanzas divinas, pues aguardaba las bendiciones del santuario doméstico para glorificarlo de todo corazón. Para exaltarlo, idealicé la vida del hombre amado, que me auxiliaría a erguir el altar de la prole, y, hasta que llegaste, organicé vastos planes de una vida santa y venturosa, en la cual pudiésemos honrar a Dios. Saulo escuchaba conmovido. Nunca había observado en ella una amplitud tan grande de raciocinio y lucidez, en aquel tono de ternura tranquila. Pero el cielo, prosiguió resignada, retiró mis posibilidades de semejante ventura en la tierra. En mis primeros días de soledad, visitaba los lugares solitarios, como buscándote, requiriendo el socorro de tu afecto. Los durazneros de nuestra predilección parecían decir que nunca más volverías, la noche amiga me aconsejaba olvidar, la luna, que me enseñaste a quererla bien, agravaba mis recuerdos y amortiguaba mis esperanzas. De la peregrinación de cada noche, regresaba con lágrimas en los ojos, hijas de la desesperación del corazón. En balde, buscaba tu palabra confortadora. Me sentía profundamente sola. Para recordar y seguir tus advertencias, me acordaba que llamaste mi atención, la última vez que nos encontramos, sobre la amistad de Zacarías y de Ruth. Es verdad que no tengo otros amigos más fieles y generosos que ellos, pero no les podría ser más pesada en la vida, más allá de lo que soy. Evité, entonces, confiarles mis angustias. En los primeros meses de tu ausencia, sin consuelo, me amargué en mi gran desdicha. Fue cuando apareció aquí un anciano respetable, llamado Ananías, que me dio a conocer las luces sagradas de la nueva revelación. Conocí la historia del Cristo, el Hijo del Dios vivo, devoré su evangelio de redención, me edifiqué con sus ejemplos. Desde esa hora, te comprendí mejor, conociendo mi propia situación. Un súbito acceso de tos cortó su narrativa. Las palabras de la novia le caían en el corazón como gotas de hiel. Nunca había experimentado un dolor moral tan agudo. Verificando la sinceridad natural, el cariño dulce de aquellas confesiones, se sentía pungido de acerbos remordimientos. ¿Cómo había podido abandonar, así, a la escogida de su alma, olvidando su fidelidad y su amor? ¿Dónde encontró una dureza tan grande de espíritu para olvidar deberes tan sagrados? Ahora, venía a encontrarla exánime, desengañada de poder realizar en la tierra los sueños de la juventud. Más allá de todo eso, el carpintero odiado parecía ocupar su lugar en el corazón de la novia adorada. En aquel momento, no experimentaba únicamente el deseo de arrasar su doctrina y a sus adeptos, sentía celos de él en su alma caprichosa. ¿De qué poderes podía disponer el nazareno oscuro y martirizado en la cruz, para conquistar los sentimientos más puros de la cariñosa novia? Abigail dijo conmovido: abandona las ideas tristes que podrían envenenar los sueños de nuestra juventud. No te entregues a ilusiones. Renovemos nuestras esperanzas. En breve, estarás restablecida. Sé que me perdonaste por la muerte de tu hermano, y mi familia te recibirá en Tarso con júbilos sinceros. Seremos felices, muy felices. Sus ojos parecían volar hacia una región de sueños deliciosos, tratando de reavivar en el corazón amado sus proyectos de felicidad terrenal. Pero ella, mezclando sonrisas y lágrimas, agregó, francamente, querido, yo también desearía revivir. Ser tuya, entretejer tus sueños de juventud, inventar estrellas para el cielo de tu existencia, todo eso constituye mi ideal de mujer. Ah. Si pudiese, buscaría a tus parientes con amor, habría de conquistarlos para mi corazón, al precio de un gran afecto, pero, presiento que los planes de Dios son diferentes, en lo que concierne a nuestros destinos. Jesús me llamó junto a su familia espiritual, ay de mí.
exclamó, cortándole la palabra en todas partes, me topo con expresiones del carpintero de Nazaret. ¡Qué flagelo! No repitas semejante cosa. Dios no sería justo si te secuestrase a mi afecto. ¿Quién podría, entonces, fuera de ese Cristo, interponerse a nuestros votos? Pero Abigail lo miró con un gesto suplicante y dijo, Saulo, ¿de qué nos valdría la desesperación? ¿No será mejor inclinarnos con paciencia a los sagrados designios? No alimentemos dudas perjudiciales. Este lecho es de meditación y de muerte. La sangre, varias veces, ya me brotó con fuerza anunciando el fin. Pero nosotros creemos en Dios y sabemos que ese fin es solo corporal. Nuestra alma no morirá, nos amaremos eternamente. No estoy de acuerdo, respondía extremadamente afligido, esas presunciones son fruto de enseñanzas absurdas, como las de ese fanático nazareno que murió en la cruz, entre la humillación y la cobardía. Nunca fuiste así, melancólica y desalentada, solamente los sortilegios galileos podían convencerte de tales absurdos funestos. Pero, trata de razonar por ti misma. ¿Qué te dio el crucificado, sino tristeza y desolación? Te equivocas, Saulo. No me siento desanimada, aunque estoy convencida de la imposibilidad de mi ventura terrena. Jesús no fue un maestro vulgar de sortilegios, fue el Mesías dispensador de consolación y vida. Su influencia renovó mis fuerzas, me saturó de buen ánimo y verdadera comprensión de los supremos designios. Su evangelio de perdón y amor es el tesoro divino de los sufridores y desheredados del mundo. El joven no conseguía disimular la irritación que le vagaba en el alma. Siempre el mismo refrán dijo confuso invariablemente, la afirmación de haber venido para socorrer a los infelices, para ayudar a los enfermos e infortunados. Pero, las tribus de Israel no se componen apenas de personas de esa especie. ¿Y los hombres valerosos del pueblo escogido? ¿Y las familias de tradiciones respetables? ¿Estarían fuera de la influencia del Salvador? He leído las enseñanzas de Jesús, respondió la joven con firmeza, y creo comprender tus objeciones. El Cristo, cumpliendo la sagrada palabra de los profetas, nos revela que la vida es un conjunto de nobles preocupaciones del alma, con la finalidad de que marchemos hacia Dios por los caminos rectos. No podemos concebir al Creador como un juez ocioso y aislado, sino como un Padre consagrado en el beneficio de sus hijos. Los hombres valerosos a los que te refieres, revestidos de enfermedades y sufrimientos, en la posesión de las bendiciones reales de Dios, debían ser hijos laboriosos, preocupados con el rendimiento de la tarea a la que fueron llamados a cumplir, en pro de la felicidad de sus hermanos. Pero, en el mundo, tenemos en contra de nuestras tendencias superiores al enemigo que se instala en nuestro propio corazón. El egoísmo ataca la salud, los celos perjudican el mandato divino, como la herrumbre y la polilla que inutilizan nuestros vestidos e instrumentos cuando nos descuidamos. Son pocos los que se acuerdan de la protección divina, en los días alegres de la abundancia, como poquísimos los que trabajan a pesar del aguijón de las carencias. Eso demuestra que el Cristo es un derrotero para todos, constituyéndose en consuelo para los que lloran y en orientación para las almas con criterio, llamadas por Dios a contribuir en las santas preocupaciones del bien. Saulo estaba impresionado con aquella claridad de raciocinio. Pero la conversación había exigido de la enferma un esfuerzo mayor, con la consecuente fatiga. La respiración se le había tornado difícil, y no tardó que la sangre le brotase del pecho en prolongada hemoptisis. Aquel sufrimiento, adornado de ternura y humildad, conmovía y exasperaba profundamente al novio. Comprendió que ante la novia sería impiadoso atacar a aquel Jesús que le correspondía perseguir hasta el fin. No quería creer que su Abigail estuviese en vísperas de la muerte. Prefería encarar el futuro con optimismo. Restablecida, la haría volver a sus antiguos puntos de vista. No toleraría la intromisión del Cristo en el santuario del hogar. Pero en el esfuerzo de introspección, concluyó que necesitaba dar una tregua a sus pensamientos antagónicos, para reflexionar en los problemas esenciales de su propia tranquilidad. La joven enferma, después de superar una crisis que duró largos y tristes minutos, tenía los grandes ojos serenos y lúcidos. Contemplándola en aquella dulce actitud de suprema resignación, Saulo de Tarso experimentó enternecedoras conmociones íntimas. Su temperamento arrebatado se entregaba fácilmente a las impresiones extremas. Aproximándose más a la novia amada, tenía los ojos llenos de lágrimas. Deseó acariciarla. Como si lo hiciese a un niño. Abigail murmuró tiernamente, no hablemos más de ideas religiosas.
Perdóname. Recordemos nuestro porvenir de flores, olvidemos todo para consolidar las mejores esperanzas. Y las palabras le brotaban ardientes de emoción. El cariño que evidenciaban era un síntoma del arrepentimiento y de las aspiraciones nobles y sinceras que trabajaban, ahora, en su espíritu angustiado. Empero, como si fuera presa de singular abatimiento después del esfuerzo gastado, la joven de Corinto estaba lánguida, recelando proseguir en el coloquio, en virtud de los accesos de tos que la amenazaban frecuentemente.